Bienvenidos a Ciencia en Todas Partes. Estamos hoy en el Museo... Trompo Mágico, Eso. Museo Interactivo es el nombre correcto. Correcto y completo, así Exactamente. Yo soy Juan Nepote es. Y yo, Rodrigo Limón. y bueno, estamos hablando otra vez nuevamente de la ciencia, De la el ciencia, deporte, los Juegos Olímpicos de De invierno, invierno que están llevándose a cabo en Sochi, en Rusia. y que nos permite una opción, una oportunidad para platicar de Así la es. ciencia en todos lados. Es un pretexto, ¿no?, para hablar de la ciencia. ¿Sabes que la mayoría de los deportes de invierno tienen un origen nórdico? Casi todos son de esa zona. Ya sabemos que todos son en la nieve o en el hielo. O sea, la parte más al norte de Europa. Así es. Y se lo hicieron mineros. Lo hacían por supuesto por recreación, hasta que empezaron ya a competir entre ellos. Y luego quisieron competir con otras personas de otros países, y es cuando llega el momento de hacer un reglamento. Claro, porque entonces cada región tiene sus propias maneras Claro. de hacer sus competencias, deportes. y ahí sí no se puede competir cuando las reglas son diferentes. Y entonces al final la reglamentación la hacen Los ingleses. ingleses. Sabemos Exacto. que en Son los que Inglaterra, hacen. de hecho por eso tenemos aquí de fondo una Sí. de las postales de la capital de de Inglaterra, Londres. de Londres. Y ahí están las asociaciones de toboganismo, de patinaje, de esquí, todas tienen sedes en Londres. Entonces ellos establecen las metas, por ejemplo, que si tú te lanzas en un esquí y tienes que llegar Así a cierta es. distancia, a partir de cuál es dependiendo Sí, la categoría. Y regulan, como habíamos platicado, los materiales, el peso. Claro. Y en una de esas, en el luge, regulan la temperatura, el diferencial de temperatura entre el atleta y los esquís y Claro. las navajas. Porque hay que pensar, y eso lo podemos demostrar posteriormente, Mm. que entre más caliente esté un objeto y estuviera sobre algo frío, Así bueno, es. podría hacer un Hundirse, agujero, ¿no? podría hundirse. Entonces podría ir más rápido posiblemente, o bien podría hundirse y ser un Y problema. ser peligroso. Por eso lo están monitoreando constantemente, para que no sea más grande de 5 grados. Ok. Porque si no lo detienen y no lo van a permitir. Digo, detienen la competencia. Claro. No a él. Sí, Tienen lo que detienen. brincar y lo atrapan, ¿no? Exacto. Y entonces pero- ellos regulan todo esto para que sea más justo, digamos, ¿no? Entonces tenemos ahí dos aspectos. Bueno, hemos hablado de uno en realidad, pero quiero llegar a otro lado. Todos los deportes tienen un reglamento. Todos, sí, no así es. Yo me aviento así a lo loco y a Sí, ver cómo me como va, porque cualquier entonces, si juego, no es tiene justo para las reglamentación, competencias. Está reglamentado, es correcto. Pero el otro factor que tú y yo habíamos platicado y no le Ujú. habíamos dicho aquí a nuestros amigos es que parece que todos los deportes buscan una meta común. ¿Cuál Así es. Ganar. Exactamente. Claro, ganar. Pero desde nuestra perspectiva, que estamos viendo la parte de ciencia, hay un factor muy importante, el equilibrio. El equilibrio. Exacto. Todos buscamos el equilibrio. Ustedes han oído seguramente que su mamá, que suele pasar, o papá, de repente está medio enojado, Sí. y dicen, es que ya perdió el equilibrio, ¿no? Sí, Parece exacto. que ya está desequilibrado. Desequilibrado. Las empresas buscan el punto de equilibrio. Exactamente. Entonces, el equilibrio que tiene que ver, por eso tenemos aquí estas Sí. bonitas varas aquí. Vean, por ejemplo, sería un equilibrio. Ahí está. O sea, hay un punto más o menos al centro. Si es un objeto como este, que puede tener un punto, ¡ay! Casi se me va. Una mitad simétrica, o sea, lo divido Sí, justamente a la mitad, ahí estaría el punto Ahí está, de equilibrio. porque el objeto es uniforme. Sí, es uniforme, y el es peso igualito. también es uniforme. Pero si fuera esto otro objeto, el punto podría estar en otra parte. Así es. Pero entonces el equilibrio es importante, si no, te caes sobre la nieve, Ujú. te caes del trineo, sales volando donde no y en querías. en unos deportes te puedes caer, como en el luge, te puedes caer del trineo y te vuelves a subir, y si cruzas la meta encima, vale. Ok. Pero en otros, cuando te caes, por ejemplo, en el patinaje artístico, si te caes te restan puntos. Exacto. Y otros definitivamente si te caes te descalifican. En caída de esquí, bueno, cuando te avientas y caes cierta Tienes distancia, que caer parado. Tienes que claro, caer parado, eso es- entonces tienes que eso es. conservar el equilibrio, pero inclusive mientras vas volando, digamos, Así. mientras vas en el aire, tienes que mantener el equilibrio para caer bien. En los trineos, acuérdate que se salen, regresan al trineo, van y vienen para poder mantener la velocidad y aprovechar al máximo. Entonces, averiguar qué es el equilibrio, cómo se mantiene, de qué Ujú. manera podemos, por ejemplo, pararnos sobre uno de Así nuestras es. piernas y no caer, es fundamental para estos deportes. Entonces, sería Fundamental. interesante averiguar qué pasa con el Hacer equilibrio. algunas demostraciones de equilibrio. Entonces, bueno, Estaría buenísimo. ese será el tema que podemos descubrir el día de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, ¿cómo Sí, nos lo en ciencia hacen en todas llegar? partes @gmail.com nos pueden escribir, y ahí nos comentan sus dudas. Nos pueden mandar mensajes equilibrados y desequilibrados de los dos. Claro que sí. Muy bien. Y vamos a ver hoy en el Museo Trompo Mágico, hay varios lugares donde vamos a poder hacer algunas demostraciones de equilibrio, Pues porque ya tienen ¿cómo se llama? Espacios muy interesantes. Finalmente para es el hacerlo. trompo, tiene que estar equilibrado. Ese es lo fundamental. Vamos para a averiguar entonces qué pasa.
Ujú, Vamos para allá. Seguimos en Ciencia en Todas Partes. Y otra parte más es otra zona del Museo Trompo Mágico, aquí afuera, donde tenemos unas palancas. Unas palancas, así es. 3 palancas, una azul, esta roja y una amarilla, que tienen detrás, en la parte de allá, un peso de 20 kilos. Ok. Las 3 iguales. Pero lo que cambia es el punto de apoyo en este caso, que nosotros vamos a hablar del centro de gravedad. Así es. Habíamos hablado ya de los palitos, ¿te acuerdas? Así y es, cómo como buscar el manteníamos el centro. equilibrio. ¿Qué pasaba con eso y los En ese Juegos caso Olímpicos? teníamos un objeto uniforme con el mismo peso repartido y por eso justo en el centro se mantenía en equilibrio. Y se detenía ahí. En este caso no, tenemos diferentes distancias de un lado y de otro. Y aquí nos va a ayudar a demostrar este fenómeno que sucede en los trineos cuando los competidores se salen, cuando la fuerza centrífuga haría que el carrito se volteara y ellos hacen un contrapeso y mantienen el equilibrio, que Sí, es de lo que estamos hablando. Sí, que en el caso del trineo hay que mantener el equilibrio. Recordemos que puede ir una persona, pueden ir O varias. dos, Y o entonces, 4. pueden ser esos 2 o esos 4, tienen que moverse de manera semejante. Así es. Tienen que combinar, bueno, se combina obviamente su masa, Ujú. la que tiene. Entonces hay que equilibrar todos esos datos. Aquí podemos ver tu peso, Así es. que es un poquito superior a los 20 kilogramos que tenemos allá. Justo por encima. Los tenemos que equilibrar con el lado de acá. Así es. Y depende mucho de dónde te coloques. De donde tú, me ¿no? coloque. Aquí, acá. Yo o lo que acá. voy a hacer, y hay que fijarse muy bien, es que me voy a subir aquí y voy a mover mi torso hacia un lado y hacia otro para buscar el equilibrio como hacen ellos saliéndose y regresando. Ok, muy ¿Lo bien. intentamos? A ver, Ahí va. venga de ahí. Aquí me subo y no se mueve. Si me muevo más hacia afuera, estoy equilibrando, moviendo el torso. Entonces, dependiendo de hacia dónde te inclines, se puede mover. Se aquel puede peso, mover, ¿no? se puede o lo puedes despegar allá. dejar en equilibrio también. Exactamente. A Esa ver, es la idea. ¿Cómo queda en equilibrio? Híjole. Que es más, Ahí o menos está. ahí. Ahí o está bien, en equilibrio. perfecto. Y si quiero que se vaya para acá, ahí Ya está. se iría de un lado. Se iría ¿no? de un lado, exactamente. Bueno, es una manera muy clara de demostrar cómo la inclinación del cuerpo, junto con el peso mismo que tú tienes, podría orientar el movimiento de los trineos. Sí. Entonces, el deportista, además de ir pensando que tiene que hacerlo muy rápido, Exactamente. que no se tiene que caer, tiene que estar haciendo un cálculo mental sobre todas estas fuerzas que entran en equilibrio para tener Y lo un hace de una balance. manera inconsciente. Pero hay ciencia detrás de eso, o sea, el buscar el equilibrio lo haces de una manera inconsciente como cualquiera, cuando siente que se va de un lado, hace un contrapeso Para un hacia el lado. otro lado, pero se puede calcular precisamente. Digamos, cuando llevas un balde con agua, Ujú. lo que tiendes a hacer es levantar levantarlo. este brazo Exacto. para hacer así, dicen contrapeso, ¿no? El para hacer el contrapeso. equilibrio y Sí, entonces ir bamboleo. sí, vemos a las personas que cargan eso, los mismos los hombres de la construcción que también van así caminando, y se ve en todos lados, una vez más, el equilibrio, lo que estamos buscando. Equilibrio que está presente en todos los deportes. Ujú. Lo hemos visto en varios casos y lo seguiremos viendo en otros más, pero el equilibrio es fundamental para unos buenos resultados en Sochi. Nosotros ya estamos listos, deberíamos irnos para allá. Ya, estamos claro, ya preparadísimos. podríamos estar bajando en el bob o lo Sin que sea. problema, sin problema, equilibradísimos. Equilibradísimo. Hay que recordarles, si tienen alguna duda acerca de esto o de cualquier tema de ciencia, si tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, escríbanos a cienciaentodapartes@gmail.com y ahí vamos a contestarles de la manera más adecuada. Más clara. Más clara, Seguimos exacto. con más preguntas y más demostraciones aquí en Ciencia en Todas Partes. Desde el trompo mágico. Volvemos en Ciencia en Todas Partes. Ya en la parte final, valga la Sí, expresión. del tema de hoy de equilibrio. Equilibrio. Hablamos sobre el equilibrio. Está en todas Sí, partes. Sí, pero en el ser humano, ¿dónde está? El ser humano, no sé si a ti te pasa, seguramente te ha ocurrido y a ustedes, que estás ahí medio adormilado, te despiertas, Sí. te quieres levantar muy rápido y te mareas. Y te mareas, De repente tienes que agarrar de exactamente. algo porque no te caes. ¿Qué ocurre ahí? Que el líquido que tenemos en el oído, que es justamente el que permite la sensación de equilibrio, Ujú. de que te puedas poner sobre la superficie sin caerte, Sin caerte, exacto. queda en las paredes del oído y entonces... Son en lo- unos segundos de descontrol. Exacto, de descontrol. Y bueno, para los deportistas allá en Sochi, no les puede pasar eso. No, Justamente imagínate. buscan todo el tiempo tener equilibrio y pueden acomodar su Su cuerpo, cuerpo. como veíamos Ujú. ya, para orientar los trineos, por ejemplo, en alguno de los tantos deportes que hay por allá. Las palancas que nos prestaron aquí en el trompo mágico funcionaron perfectamente. Para ver esa falta de Para equilibrio esa falta. en el cuerpo de nuestro mismísimo compañero de trabajo. Los invitamos a que sigan entonces con nosotros en Ciencia en Todas Partes, que estén atentos a los Juegos Olímpicos de Invierno. Así es. Y nos despedimos. Nos despedimos, Rodrigo Limón. Y Juan Epote, y muchas gracias al Trompo Mágico por el uso de sus instalaciones. Hasta la Seguimos, próxima. escríbanos,